conexión y no sé por qué. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya. Ok. Sigamos entonces, queridos papitos. Entonces, ¿alguien me podría decir si hay alguna diferencia entre una persona que cree y una persona que no cree? ¿Alguna? Bueno, profesor, soy la mamá de Facio Sánchez. Yo creo que sí, ¿no? Porque los cristianos seguimos la fe, seguimos al Espíritu Santo, ¿no? Ya. Y el que no es cristiano, pues no, no sigue, no tiene una creencia, no tiene fe en nada. Ok. Así es. Entonces sí. Entonces, si es que tomamos la vida cristiana conforme a lo que nos pide las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la iglesia, pues habría una diferencia. Pero en realidad muchas veces encontramos en, en nuestra vida cotidiana que la vida de un cristiano no tiene diferencia de una persona que no cree. Es casi parecida, es casi igual. ¿Por qué? Porque le está llevando de igual forma. Entonces, tiene que haber una diferencia y esa diferencia justamente es la fe que uno pueda tener en el Señor y lo que aprendemos de Él, ¿no? Y el testimonio que podamos dar. Muy bien. Hay una prueba, dice, en la página 12, para terminar este tema. Busquen, a ver, dice, busquen a dos personas, una bautizada y una no, y hagan una comparación para ver qué diferencia se nota entre una persona bautizada y la que no está bautizada. En muchos casos no se nota ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque no se sabe, no se cumple con lo que tiene que ser la vida cristiana. Aquí está el gran problema. ¿Ok? Muy bien, entonces finalmente dice, manos a la obra, tenemos que empezar a hacer algo para dar testimonio de esta fe cristiana. ¿Y por qué a ustedes les exigimos, queridos papitos? Porque lo que tú hagas, pues tu hijo lo va a vivir. Es es lo más seguro, ¿verdad? Como decíamos ayer en la reunión de los padres, pues las palabras convencen, pero el testimonio arrasa. Si tu niño no te ve que tú lees la palabra de Dios, si no te ve que vas a misa, si no te ve que estás orando, créeme que así le digas 1000 veces, ora, ve, lee la palabra de Dios, ve a misa, no lo va a hacer, ¿verdad? Es más, se va a molestar y te va a odiar por decirle cosas que tú no haces, ¿verdad? Entonces va a ser peor. Entonces, mejor es hacerlo, ¿no? Y yo sé que el niño, la niña, te va a seguir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces tenemos que ponernos manos a la obra, ¿no? Ahí terminamos el punto 2 y es un poquito sobre nuestra persona y nos pregunta. Primera pregunta dice, en diálogo, cada uno comience un aspecto presentando a San Pablo. Bueno, ya eso no lo vamos a hacer. Segundo punto, cada uno comente los siguientes puntos. Así, poco a poco fui descubriendo a Dios. Así me preparé para hacer mi primera comunión. Esto yo pienso acerca de Dios. Muy bien, ¿alguna respuesta al respecto? Y luego tenemos los compromisos de los padres. Ahí el papá escribe la mamita su compromiso. A ver, alguien que nos quiera compartir estas preguntas. Así poco a poco fui descubriendo a Dios. Así me preparé para hacer mi primera comunión, ¿no? Eso es lo que dicen los papitos. Esto yo pienso acerca de Dios. Muy bien. ¿Alguien que quisiera responder a esta pregunta? A ver. Buenos días. Cisneros. Ah, ya. Ya. Facio. Sí, soy la Facio. mamá de Facio Sánchez. Dígame. Bueno, yo conocí a Dios desde muy niña, desde que nací. Me bautizaron a los 3 años. Siempre he sido inculcada por la vida cristiana por mis padres también, por mi mamá. Siempre me enseñaron a orar, a agradecer a Dios, a tener fe en Él y a seguir su palabra, ¿no?
Excelente. Sí, muchas gracias. Sí, pues hay que tratar de conservarlo. Ellos, en realidad, el ejemplo que ellos nos han dado nuestros padres, es lo que más nos dura, es lo que más llevamos, ¿verdad? A las palabras que nos digan, ¿no? Oye, ve a misa, oye, lee la palabra de Dios, oye, ora. Eso pues no nos alcanza. Muy bien, voy a ponerles un pequeño video, ¿ya? Y luego vamos a continuar con el tema, un poquito introduciendo el tema que vamos a desarrollar ahora. A ver. Ok, es el padre Luis Toro, es un personaje en este tiempo que nos habla de muchos temas. En este caso, pues nos va a hablar sobre el tema de la iglesia. ¿Ya? Voy a cortar algunos fragmentos porque es un poquito largo, pero pues tarea para la casa, espero que lo puedan ver, es interesante. Jesús, al Señor, a quien le sirvo como sacerdote, y de parte del Papa Francisco, que me ha enviado junto con 1000 sacerdotes más por el mundo, a llevar la palabra del Señor y a practicar la misericordia con todos, especialmente con los hermanos separados. La misericordia para que... Con la ayuda de Lupita, yo le voy a mostrar que de diversas maneras, diversas formas, la Biblia muestra que la iglesia es una. Primero, cuando Cristo funda la iglesia, Mateo 16, 18. Aquí ya comenzamos claro. Mateo 16, 18, la iglesia es una. Por eso las características de la iglesia es una. Eso es lo primero. ¿De dónde lo sacamos? De las Sagradas Escrituras. ¿No trajeron la Reina Valera? ¿No tiene la otra Reina Valera? Hay otro que tenga una Reina Valera. Aquí hay una Reina Valera. No me hables sin Reina Valera porque tenemos hermanos separados de invitados hoy y no le podemos... Ustedes entenderán que esta no es la Biblia de nosotros, pero yo le predico también a los hermanos separados y no puedo predicarle con la Biblia católica. ¿Por qué? Porque pueden tener excusa y decir, es que eso está en la Biblia de ellos. Mateo 16, 18, Cristo funda una iglesia. ¿Qué es lo que vamos a buscar con doña Lupa? Que la iglesia es una. Primero vamos a mostrar que es una. Después le vamos a mostrar que es santa. Después le vamos a mostrar que es católica. Después le vamos a mostrar que es apostólica. Y por último le vamos a decir por qué algunos lo llaman romana. Así de sencillo. Con la lupa. ¿Lo tienen? Y yo también te digo. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, listo con la lupa. No, esta es digna de tomar una foto. Con la foto, a ver cuántas iglesias. A ver si es verdad que la característica de la iglesia es que es una. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Y sobre esta roca, ahí viene, listo la cámara. Edificaré mi iglesia. ¡Pácata! Ahí está la primera foto. ¿Cómo sabemos que es una? Por la palabra en singular. Mi iglesia. Si en el pensamiento, si en el querer de Cristo, si en la teología bíblica, Dios hubiese querido varias iglesias, con claridad lo hubiese dicho. Tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre estas piedras, o pedregal, yo voy a edificar mis iglesias. Entonces, habría razón para que en el siglo XXI dijeran los testigos de Jehová, yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los evangélicos, yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los adventistas, yo soy la iglesia de Cristo. Los mormones, yo soy la iglesia de Cristo. Los católicos, yo soy la iglesia de Cristo. Porque Cristo fundó muchas iglesias. Pero la Biblia es completamente clara. La iglesia es una sola. Repítalo y le tomamos otra foto. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¡Pácata! Ahí les mando la foto. Una.
Mi iglesia, ojo. Y esa iglesia es de pertenencia a una persona que se llama Cristo. ¿Cómo sabemos que le pertenece? Mi, que significa mía del yo. Mi iglesia, una iglesia. ¿Qué es lo que los hermanos separados no entienden de esa palabra mi? En singular. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Por qué entienden mis cuando la Biblia no dice mis? Para que digan, todas las iglesias son iguales, todas las iglesias son de Cristo. No. Según el mundo y según los hermanos separados, todas las iglesias son de Cristo menos la católica. Pero según la Biblia, no todas las iglesias son de Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie me puede comprobar a mí con la Biblia que Cristo fundó muchas iglesias. Nadie. Y tenemos hermanos aquí y le vamos a dar la oportunidad de después del receso para que si yo estoy diciendo mentira, lo comprueben públicamente porque me están viendo a nivel mundial. Y entonces quedaré yo como mentiroso y ellos tendrán la verdad. Y les voy a dar la oportunidad para que la tengan. Una iglesia. Ya lo dijo de una manera. Mi iglesia. Cuando la Biblia habla de mi iglesia, entonces todos nosotros nos convencemos que sí hay una iglesia. Con razón, la primera característica es de la iglesia que es una sola. Es una. Cuando Jesucristo, a través de San Pablo, allá en Efesios capítulo 5, versículo 25, habla de la iglesia, va a mostrar de dos maneras que la iglesia es una. O tres, le ponemos una tercera. Aquí en la carta a los Efesios, tres maneras para Pablo decir que la iglesia es una. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. El marido, ¿cuántas mujeres debe tener? ¿Muchas o una sola? Que respondan las esposas. Una. Está claro. ¿Qué es lo que los protestantes no entienden de aquí? Que según la Biblia, el marido debe tener una sola esposa. Ahora San Pablo, para gritarle al mundo que Cristo quiere una sola iglesia, dice que la iglesia es la esposa de Cristo y así como Cristo tiene una sola iglesia, los esposos deben tener una sola esposa. Hay algunos que son prostitutos y tienen varias. Pero ese no es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es que es una sola esposa. Otra vez, escúchenlo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Singular. ¿Amó? A la iglesia. ¿Amó? A la iglesia. ¿Amó? A la iglesia. ¿Quién en el mundo que sea cristiano, que sea creyente, me puede decir que aquí está hablando de muchas iglesias? ¿Quién? Solamente un ateo. Solamente alguien que no le importe la palabra de Dios. Que crea en la palabra de Dios como basura. Que la pisotee, que la cambie. Como Cristo amó A la iglesia. a la iglesia, dice que es una y que Cristo la amó. De dos maneras viene a decir que es una. Maridos, amen a su esposa. Es una, la esposa. Como Cristo amó a la una iglesia. Siga, observen de otra manera cómo dice que es una. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántas iglesias? Se entregó por ella. Una.
Si fuera varias, ¿cómo diría? Se entregó por ellas, por todas las iglesias, los evangélicos, los mormones, los adventistas, los pentecostales unidos, todos. No, dice, se entregó por ella. ¿Qué es lo que no entienden de eso? ¿Por qué le San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 lo dice de otra manera? La iglesia es una. 1 de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántas iglesias? ¿Otra vez? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia, una, del Dios viviente. El Dios viviente tiene una sola iglesia. La iglesia del Dios viviente. Muchas citas tenemos cuando Jesucristo habla de la iglesia. En su palabra, la representa de muchas maneras. La esposa, una. El cuerpo, uno. Lo dice claro, mi iglesia. Dice, una iglesia. Pablo dice, la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Qué es lo que no logran entender? La iglesia es una. Le he mostrado con la Biblia que la iglesia es una. Ahora, seguimos. No solamente es una. Segunda característica de la iglesia. La iglesia es santa. Y la Biblia presenta que la iglesia de Cristo es santa. Pero no solamente es santa. La iglesia produce santos. Esa iglesia tiene santos. Ya sé que los hermanos separados allá donde están en su casa dicen, señor cura, ¿y dónde me va a mostrar usted en la Biblia? En la Biblia no existe, yo me he leído la Biblia al derecho y al revés, y ahí no existe donde la iglesia sea santa, donde puedan nombrar santo. La única iglesia que tiene santo es la de Cristo, es santa. Los protestantes no creen en eso. Y los protestantes dicen, ¿y dónde aparece en la Biblia que podemos llamar santos y nombrar santos? Eso no aparece en la Biblia. Les voy a mostrar que sí, la iglesia de Cristo es santa. Y porque es santa, a sus miembros los va santificando. En primer lugar, van a ver que la iglesia no solamente es una, sino que además es santa. Efesios 5:25. Es una y además es santa. Y que sepan los protestantes por qué la iglesia es santa. Ojo. Santa porque no haya pecado. No. Es santa porque el Señor la santifica. Toma cuidado. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. Para santificarla. Siga. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia. Ok, ya creo que para tener al menos una idea de lo que vamos a ver, es suficiente, ¿no? Saber
de que pues, entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer, queridos papitos, ¿por qué hay tantas iglesias? Es más, nosotros posiblemente hayamos participado en alguna de ellas en algún momento, ¿ok? ¿Por qué? Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Verdad? Si la palabra es una y la Biblia que utilizan nuestros hermanos separados o protestantes, pues es de la Biblia de Jesucristo, la de los apóstoles, ¿no? La iglesia que se sigue sucediendo de año en año, de siglo en siglo, y pues la tenemos hasta ahora. Ellos la tienen. Y sin embargo, muchas veces nuestros hermanos protestantes dicen que la iglesia católica es la gran ramera, ¿verdad? La que está conducida por el diablo y los papas son los hijos del diablo y etcétera, etcétera, ¿verdad? Alguna vez nos hemos preguntado o hemos escuchado. Entonces, ¿por qué? Porque justamente, así como el sistema que tenemos social esconde algunas cosas que no quiere que la gente de a pie quiera saberlo, pues en las cosas de fe también sucede lo mismo, ¿no? Entonces, hay una lucha, si ustedes se dan cuenta, a nivel de poderes. El poder de la luz y el poder de la oscuridad. El poder de la oscuridad en todos sus ambientes está luchando justamente para, pues, dominar. Y el poder de la luz también está luchando, ¿no? Y, pues, felizmente que es el Señor el principal, ¿verdad? Y nosotros, pues, sus aliados. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Bien, ahora voy a compartirles lo que el texto tiene. Vamos a ver hasta dónde quedamos, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí con los papitos? Muy bien. Voy a compartir entonces. La primera parte lo vamos leyendo y vamos desarrollando, ¿ya? Ok. Ya lo compartí. ¿Lo ven? Voy ahora a ampliar para que podamos leerlo. Ahí creo que está bien. No mucho, un poquito menos. Ok. Muy bien. ¿Lo pueden ver? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? A ver, si fuera tan amable. Elija. A ver. Yo lo leo. Le escuchamos. Dice, miembros de la iglesia, proselitismo religioso. Como se habrán dado cuenta, ahora la situación religiosa ya no es como antes, al tiempo de sus abuelos. Todos eran católicos, por lo tanto, aunque no conocerán profundamente los contenidos de la fe y sus prácticas cristianas, fue muy raquítica. De todos modos, se sentían muy apegados a la religión católica y hasta estaban dispuestos a dar la vida por ella. Hoy las cosas ya cambiaron. En todas partes hay gente que dejó de ser católica y trata de confundir a los demás aprovechándose de su buena fe. En el trabajo, en la calle, hasta en la misma familia, hay gente que dejó de ser católica y trata de perturbar la fe de los que no están preparados. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Seguir adelante como si nada? No. Hoy en día es necesario conocer y practicar la propia fe para no dejarse arrastrar por esa gente que inventa cualquier cosa con tal de llevarse a algún católico. Es necesario que ustedes conozcan bien la diferencia entre la Iglesia Católica y todos estos grupos que están contra ella y tratan de destruirla. Solamente así podrán garantizar la fidelidad de su Hijo hacia Cristo y su Iglesia.
Muy bien, hasta ahí nos quedamos. Entonces, ahí le pones el nombre de tu hijo, tu hija o tus hijos que que se van a bautizar. Y entonces, eso tú lo tienes que saber para que tú le puedas explicar a tus hijos. Justamente la fe se va construyendo. Es un don que Dios nos regala, pero como semilla. Si no lo riegas, si no lo abonas, pues esa semilla no va a crecer o va a crecer raquítica. ¿De quién depende? De ti, que eres pues el padre, la madre de esa criatura, para que esa fe se vaya consolidando y llegue a ser lo que pues el Señor quiere, y tú también para esa criatura. Y dice, de otra manera, con facilidad, tu hijo, tu hija, y ahí le pones el nombre, en cualquier momento podrá cambiar de religión, llegando a desconocer su bautismo. En este caso, ¿para qué bautizar desde niño? Mejor que espere para cuando sea grande. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién puede ser otra persona que pueda leer esta parte? Entonces tenemos que tener una identidad, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién puede continuar, por favor? ¿Otra persona? Yo, profesor. Adelante. Identidad católica. Es lo primero que hay que saber. La Iglesia Católica es aquella única iglesia que fundó Cristo personalmente cuando vivió en el mundo y llegará hasta el final de los tiempos. Mateo 16, 18, Mateo 28, 20. Ya, un ratito, por favor, para hacer una colación. Ese es el texto que utilizó el Padre Luis Toro. Anoten, videos Padre Luis Toro o Padre Luis Toro, y lo buscan en YouTube. Ponen ahí el tema que ustedes quieran, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, los sacramentos, y ahí van a tener desarrollado, así como él lo explica, ¿no? Ustedes ven, pues todo lo tiene en la cabeza, y desde ahí, inspirado, pues él da su discurso y nos explica claramente de los temas que debemos de saber nosotros, ¿verdad? Muy bien, continúe, por favor. En ella está presente la plenitud de la... Un ratito, por favor. Ya sabemos que es la iglesia, ¿verdad? La verdad. La verdad y de los medios de salvación. Sus pastores cuentan con los poderes que Cristo entregó a Pedro y a los apóstoles. De hecho, cuando en la Iglesia Católica celebramos la Cena del Señor, Santa Misa, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Al contrario, cuando en alguna ocasión los grupos proselitistas hacen lo mismo, no pasa nada. Un ratito, por favor. Esa parte me es importante hacer la referencia porque nuestros hermanos protestantes hacen una pantomima o un teatro de la Cena del Señor, y es que no pasa nada, dice aquí este texto, porque cuando ellos hacen su celebración, ellos tienen en cuenta, están concientizados de que eso es un símbolo, y entonces dan más cabida a lo que es el sentimentalismo, ¿no? Y las canciones, y los abrazos, y los besos, y la confraternidad, y dejan de lado lo básico, lo medular, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que la Iglesia Cristiana Católica lo tiene como fundamental. Porque si ustedes leen los textos, el de Juan 6, ¿no? O cualquiera de los evangelios, pues Jesús dice, este es mi cuerpo, ¿verdad? El que come de él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Si tú quieres que la palabra de Dios se cumpla en tu vida, pues tienes que asumirlo como tal. Y si te das cuenta, ahí está por qué es que un cristiano católico tiene que participar en la celebración. No es porque me voy a sentir bonito, no es porque voy a cantar una canción bonita, y si hay una canción fea, entonces ya no me gusta, y si lo que dice el padrecito lo hace muy serio, entonces por eso ya no voy. No, no se trata de lo que tú sientas, se trata del convencimiento que tú tienes al saber que lo que estás celebrando es el ofrecimiento de Cristo en la cruz, ¿no? Y se hace alimento para nuestra vida.
igual en el bautismo, igual en los demás sacramentos, ¿entiendes? Entonces no es un sentimentalismo, como lo hacen nuestros hermanos protestantes. Es una convicción de vida cristiana, lo que tenemos que asumir en nuestra vida, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que transmitir justamente a nuestros hijos. Bien, siga, por favor. ¿Por qué? Por la sencilla razón que están desenchufados de la iglesia, fundó Cristo. En realidad, los grupos particulares, fundados por hombres casi 2000 años después, por lo tanto, no cuentan con ninguna autorización y ningún poder de parte de Dios. Por eso hay tanta diferencia entre un grupo y otro. Lo que enseña un grupo muchas veces lo niega otro y viceversa. Aunque en sus enseñanzas y en su manera de vivir hay algunas cosas buenas, como estudiar la Biblia, orar, alabar a Dios, dejar ciertos vicios, etc. De todos modos, su acción perjudica grandemente la causa del Evangelio, puesto que están desobedeciendo a Cristo, que no quiere la división entre sus discípulos, sino la unidad. Juan 17, 21. Gracias. Una cosita más que quiero decir con respecto a este párrafo. Ciertamente, como dice, hay cosas buenas que tienen nuestros hermanos separados. Es esto, ¿no? Buscar la palabra de Dios, alabar a Dios, ¿no? Dejar los vicios, ¿no? Porque algunos dicen, pues sí, yo cuando era católico era vicioso. Y ahora que soy evangélico, soy adventista, soy lo que sea, ahora ya dejé el vicio, soy una persona nueva. Pues sí, ciertamente puede haber cambiado en muchas personas este tipo de conductas, pero lo básico, que es seguir a Dios en su vida, no. Porque muchos de ellos cambian, ¿no? Su vida y después, algún momento ya no les gusta esto. Entonces se cambian de otro grupo. Ya no son evangélicos, son adventistas. Y después llegan a ser testigos de Jehová. Y después dicen, voy a ver qué tal los mormones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como le digo, está distorsionada. Justamente eso es lo que hacen, no sé si con intención o sin intención, los pastores de estos grupos que confunden a la gente. Y finalmente, ¿dónde termina esta persona que está cambiando de grupo en grupo? Pues va a ser atea, ¿no? Renegada, completamente contraria a la fe cristiana. Ahí es donde van a parar, ¿ok? Entonces, eso para nosotros debe ser importante y tener cuidado, ¿ok? Muy bien, siga por favor. Ya, alguien dirá, ¿a qué se debe todo este lío entre los mismos cristianos? ¿Por qué hay tanta divisiones? Al orgullo, por lo cual cada uno quiere hacer las cosas a su manera, en lugar de obedecer a las autoridades legítimas de Cristo desde un principio estableció para su iglesia. En el fondo, para muchos la religión se volvió en puro negocio. 1 Timoteo 6, 5, 10. Como uno aprende a tocar y trata de organizar un conjunto propio. Así pasa con la religión. Uno piensa, ¿por qué tengo que obedecer a fulanito o mengano? Mejor me independizo y formo mi grupo. Y así, en lugar de obedecer a otro y entregarle mi dinero, soy yo que voy a mandar a los demás y cobrarles el diezmo, la primicia y la ofrenda. Por eso, cada día surgen nuevos grupos religiosos con métodos siempre más refinados para conquistar a la gente más desprevenida. En caso de necesidad, proporcionan alguna ayuda material, oran por los enfermos, apoyan a la gente. De ahí no veo bien, profesor. Ya, ok. Con algún problema de orden psicológico, consuelan. Vamos a pasar a la siguiente hoja, un ratito, por favor. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Algún comentario? ¿A alguien le ha tocado
esta realidad? ¿Qué dicen los papitos? ¿A alguien le ha sucedido algo similar? A mí sí, ¿ah? Cuando era más joven, sí, me ha sucedido y pues en realidad que no sabía qué decir. No sabía qué decir. Pero pues ya con el tiempo uno aprende, ¿verdad? Ya se da cuenta y ya está. Ahí le estoy compartiendo la continuación del texto. Ok, entonces lo vamos a poner acá. ¿A ninguno le ha sucedido? ¿Ninguno ha tenido la experiencia? Ok, voy a pensar que a ninguno le ha sucedido. Bien, sigamos entonces. ¿Alguien que quiera continuar? Sigo leyendo, profesor. No. Si hay otra persona, para que Ya puedan... sí, ya, profesor. A ver, adelante. Algunos son sinceros en su manera de pensar y actuar. Así les enseñaron y así se comportan. Otros de por sí Nacieron. Perdón. Sí, lo que pasa es que estoy con el celular. Otros de por sí nacieron de padres no católicos. ¿Qué culpa tienen? Ojalá que con esos hermanos que sí se pudiera establecer un diálogo sincero y respetuoso. Pero hay que reconocer que hay también gente tramposa, que se pone a disposición del mejor postor y cambia de grupo a cada rato, si no ha logrado fundar un grupo propio. Lo que les interesa es la fama y el poder, inventando cualquier cosa para lograr su objetivo. Es que la ignorancia religiosa y la escasa práctica cristiana de parte de la mayoría de los católicos es demasiado evidente. Y por lo tanto son muchos los que en buena o mala fe tratan de hacer algo para poner un remedio a esta situación o para aprovecharse para sus intereses personales. Estando así las cosas, es urgente que ustedes se preparen para no dejar confundir y al momento oportuno estar en grado de orientar a su hijo o hija. Muy bien, entonces, ¿cómo nos preparamos? Acá justamente tenemos textos bíblicos que pueden dar razón de nuestra fe, ¿verdad? Busquemos los textos bíblicos y vamos respondiendo. Bueno, yo ya sé que algunos ya respondieron, ya, felicitaciones. A los que no, pues lo terminan hoy día. Hoy día me tienen que enviar, si es posible hoy día en la tarde, este tema 3, ya completo. Entonces vamos avanzando hasta donde nos llegue la hora y lo demás ya lo completamos, ¿ya? Bien, ¿qué respuesta tendríamos que tener aquí? Sobre esta piedra edificaré. ¿Qué tenemos que poner acá? Mi iglesia, así es una, es mi, no dice mis, ¿verdad? Es mi iglesia. Los poderes del infierno no podrán ¿Cuál sería la respuesta? Los poderes del infierno no podrán. Papitos, ¿alguna respuesta? Los que ya respondieron, estamos ayudando a los demás. Vencer. Así es, los poderes del infierno no la podrán vencer, derrotar. O sea, por ese lado, por eso les digo, tenemos la garantía del Señor. Solamente existe un solo Dios, no existe el Dios del mal y el Dios del bien. Existe el mal, ¿no? Y tiene poder, y lee la palabra de Dios, y nos muestra la palabra de Dios. Pero solamente existe un Dios y una verdad. Y ese poder de Dios nunca se podrá vencer. Es la garantía que tenemos. Pero pues no nos sintamos glorificados antes de tiempo si es que no hemos hecho algo por nuestra fe.
Yo estaré con ustedes Todos los días. todos los días, ¿ven? Todos los días. O sea, ahora está el Señor con nosotros. Es por eso que tenemos que orar cada día. Tenemos que seguir conociendo su palabra. ¿Hasta cuándo? El fin del mundo. Hasta el fin. ¿Y ya se terminó? ¿Ya fue el fin? Todavía, ¿verdad? Entonces, pues, seguimos luchando por eso. Seguimos en la batalla, ¿no? Hasta el final. Oh Padre, que todos sean, en Juan 17:21, que todos sean 20 iglesias, que todos sean adventistas, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, etcétera. Unidos. Que todos sean uno. Que todos sean uno. No es que todas las iglesias sean una. O para tal caso que se unan pues en la iglesia, a la iglesia de Cristo. Y que no se separen en otras iglesias, como lo tenemos en la actualidad. ¿De dónde se remontan las iglesias nuevas que tenemos? Pues del siglo XV, ¿verdad? De un tal Lutero, cristiano católico, que en vez de buscar la reforma dentro de la iglesia, pues se salió para buscar una reforma de algo que en realidad no iba bien. No se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Entonces la iglesia, en cierto tiempo, y ciertas personas de la iglesia, inclusive dentro de la iglesia, pues no hicieron lo que tenían que hacer, o lo hicieron mal, pero no eran todos, ni tampoco en todos los tiempos. Entonces, oh Padre, que todos sean uno, ¿verdad? Como tú y yo somos uno. Segundo, contesta las preguntas. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una sola. ¿La iglesia que fundó Cristo puede ser destruida? No. ¿Cuánto tiempo durará la iglesia que fundó Cristo? Hasta el fin del mundo. Muy bien. Vamos a seguir, creo que hasta aquí que vamos a seguir, vamos hasta donde no dé el tiempo, ¿ya? Los demás, por favor, ya tienen que terminar. Ya no nos va a alcanzar para más tiempo. ¿Qué quiere Cristo? ¿La unidad o la división entre sus discípulos? ¿Respuesta? La unidad. Muy bien. Entre todas las organizaciones religiosas actuales, ¿cuál es aquella única que fundó Cristo? ¿Cuál es? ¿La adventista? ¿La mormona? ¿La metodista? ¿La anglicana? ¿Cuál? ¿No escucho? ¿La católica? ¿Están convencidos? La Iglesia Católica. ¿Están convencidos? ¿Están seguros? Tiene más de 2000 años, ¿no? Así es. Y está ahí. El testimonio es la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque ha sido fundada por Cristo, ¿verdad? Y él mismo lo dice. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Han habido momentos difíciles? Sí. Así como cuando Cristo con sus discípulos, sus apóstoles, ¿verdad? Los dos lo traicionaron. Uno se mató y el otro se arrepintió, ¿verdad? Judas se mató, Pedro se arrepintió. Y por eso Jesús, bueno, ya lo había visto, ¿no? Entonces el que sabe todo, pues sabía posiblemente de que él iba a ser traicionado, pero también posiblemente de que se iba a arrepentir, ¿verdad? Y eligió a Pedro como el representante, por eso es el vicario o papa. Objeciones contra el bautismo de niños. Con relación al bautismo de los niños, ¿qué dicen los grupos proselitistas? Que no vale el bautismo de los niños, porque no tienen pecado ni tienen fe. Además, según ellos, hay que bautizarse en el río, como lo hizo Jesús, tantas y tantas cosas más, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Muy sencilla. Antes que nada, los niños tienen el pecado original, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Ya lo hemos visto en los temas anteriores ya. Entonces hemos repasado varias veces inclusive, ¿no? Y como ya hemos visto en el capítulo anterior también, después de estos señores, estos señores tienen que saber que la fe, el arrepentimiento, y ustedes lo pueden buscar en estos textos bíblicos, son necesarios cuando se trata de un adulto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? La tendencia al mal,
la ignorancia y la muerte. Entonces son necesarios cuando se trata de un adulto. En este aspecto no hay ninguna diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que siempre se ha hecho en la Iglesia Católica. Ahora, la pregunta es, cuando un adulto creía en Cristo y se arrepentía en sus pecados, ¿se bautizaba solo o con su familia? Estamos hablando de los primeros grupos cristianos, ¿no? En las familias, porque ellos dicen, ¿no? ¿Y cómo vemos en la Biblia que se bautizó Cornelio y era adulto, ¿no? Y tal persona y era adulto. Pero es que todavía no habían cristianos. Pero después que se bautizaron los primeros cristianos, de ahí para adelante, ellos bautizaban a sus criaturas desde más pequeños, cuanto antes. Porque, ¿cuál es la lógica? La lógica es que tú a tu hijo le das lo mejor cuanto antes, ¿verdad? Y no solamente le vas a dar la teta, el pan, el vestido, aunque ellos no te lo pidan. Pues así como le das las cosas buenas, que son materiales o sociales en esta vida, pues también le queremos dar las cosas espirituales, ¿verdad? Y pues dentro de las cosas espirituales como buenas que nosotros queremos dar a nuestros hijos es el bautismo, ¿verdad? Ahí es donde está la lógica de por qué es que tenemos que bautizar a los niños y por qué en los grupos antiguos, ¿no? De las primeras comunidades cristianas había adultos que se bautizaban. ¿Por qué? Porque recién estaban haciendo el cristianismo. Muy bien. Por lo que se refiere al bautismo de Jesús, esa gente está muy confundida. No se da cuenta de que se trata de algo muy especial. ¿Acaso Jesús tenía algún pecado? No. Por lo cual era necesario que se bautizara. Claro que no. ¿O acaso no tenía el Espíritu Santo? Entonces, estas cosas, queridos papitos, lo vamos a terminar de leer en el libro, porque ya se nos pasó el tiempo, y con esto termino. Entonces Jesús, ¿para qué se hizo bautizar por Juan el Bautista al dar el inicio de la vida pública? La respuesta, para dar prueba de humildad, como representante de toda la humanidad pecadora que vino a salvar. Y mediante el Espíritu Santo, tener una experiencia muy especial de amor. Y seguimos terminando, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ahí tenemos el texto. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra oración para despedirnos, por favor. Tenemos que terminar este capítulo 3, ¿ya? Estamos hasta la página 21 y ahí pues harás tu compromiso en la página 21. Bueno, si son los padres, mejor todavía, para que los dos pues sepan lo que están haciendo y no sea cosa de uno, ¿ya? Y ahí pues completa y su firma ahí, ¿ok? Muy bien, entonces muchas gracias por su atención. Espero que todos los que han llegado después hayan puesto sus datos. Señora Mónica, ¿sí? Ok, muchas gracias. Los esperamos de aquí a 15 días, nuevamente. Espero que no falten, por favor. Ya estamos en las últimas sesiones y necesitamos terminar el texto para poder disponernos a la celebración. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración para despedirnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos das, por todas tus bendiciones, porque siempre nos acompañas. Te pedimos en esta oportunidad por cada uno de los papitos que nos acompañan el día de hoy, por aquellos ausentes, para que el Señor los acompañe en su caminar, por enseñarnos en este día, pues que somos parte de esta iglesia que tú has fundado y que tiene una exigencia para nuestra vida cristiana. Señor, ayúdanos en ello. Permítenos ser hijos dignos de esta iglesia a la cual nos has hecho partícipes. Te pedimos también por los niños que son menores, para que los eduquemos en esta fe que estamos aprendiendo o que estamos renovando en nuestra vida, y que sigan tu camino de amor, de misericordia,
en su vida. Por las intenciones particulares de cada uno de los presentes, vamos a decir la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y ponemos también en las manos de la Madre de Dios nuestras intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Si pueden prender sus cámaras, por favor, para tomar la foto y saber que están ahí o ya se fueron. Cuento hasta 5 para la foto. 1, 2, 3, 4. Un ratito. Y muy bien. Gracias, bendiciones a todos. Hasta una próxima. Los demás arreglen sus cámaras, por favor. Es importante que lo tengan para la próxima semana. Profesor, detenga la grabación. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias, profesor. Gracias. Buenos Gracias, días. profesor. Buenos días. Bendiciones. En la Hasta luego. parte se habla del Inti y en la tuta sale